olvidé. Ahora sí. Entonces, las fechas del examen parcial, decíamos del 18 al 22. Entonces, es importante que ustedes, bueno, en ese trabajo sean lo más personal, lo más individual, lo más específicas de ustedes, ¿no? Que esté la voz de ustedes allí en ese examen, porque, bueno, eso va a dar cuenta de el recorrido que vienen haciendo, las lecturas de los textos. De lo contrario, bueno, ustedes saben que es muy difícil corregir y bueno, para ustedes también debe ser difícil cursar en estos tiempos de internet, ¿no? Por internet. Entonces, es importante que ustedes demuestren, ¿sí? Mucho más que cuando estamos en la presencialidad, que han hecho un camino con los textos, que han leído los textos, que pueden hacer interpretaciones, y bueno, y que son individuales, que son de ustedes. Recuerden que no hay dos lectoras que lean de la misma manera. Ah, sí, el 22 es feriado. Qué cosa. Lo que podemos hacer, chicas, es correrlo entre el 19, en vez de subirlo el jueves, lo subo el 19, que es viernes, hasta el 23. ¿Sí? Entonces ahí les toca justo un feriado más un fin de semana. Son 3 días para las que trabajan, que sabemos que muchas trabajan, ¿sí? Podemos correrlo del 19 al 23, ¿sí? Y después maratónicamente los corregimos para que ustedes puedan rendir la semana siguiente, ¿sí? A partir de la entrega, ¿no? Gracias, Aileen, por recordarme, es cierto. El 22, claro, entonces sería el 23 a las 00 horas, ¿sí? Para que no quede un feriado, que nosotras no parece que tiene que quedar un feriado, entonces que quede para el 23, ¿sí? ¿Estamos? Lo corro del 19 al 23 y ahora lo corrijo y lo publico en todos lados, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre trabajos prácticos, sobre sobre esta clase, sobre el cronograma? Fíjense que comparto ahí un poquito el cronograma, que está definitivo. Ahí voy a corregir, ya mismo lo corrijo, del 19 al 23, y lo voy a subir en un ratito. Lo comparto también por el Facebook para que lo tengan, ¿sí? Bien. Recuerden que va a entrar lengua escrita, ¿sí? En el parcial seguramente que va a entrar un análisis de un texto literario, porque es lo que vienen trabajando, de un cuento, y también va a entrar, por supuesto, un análisis de alguna poesía, que también es lo que vienen trabajando, intertextualidad, seguro que también algún análisis de un cuento maravilloso y de un cuento contemporáneo, de autor, que hace intertexto, que dialoga con el maravilloso, también podría entrar, ¿sí? Poesía es importante, la poesía en el jardín, ¿sí? Y bueno, y ahora venimos trabajando poesía. Lo que no va a entrar es la unidad de didáctica, que esa la corrimos y la vamos a trabajar al final, ¿sí? Por lo tanto, llegamos a lengua escrita, ¿sí? Vamos a tener tal vez 1 o 2 clases de lengua escrita si ya nos apuramos, ¿sí? Bien, ¿algo más que me haya faltado? ¿No? ¿Ninguna pregunta, dudas? ¿Vieron bien la última clase, el último teórico, lo vieron bien? Yo lo subí. Me parece que lo que está complicado, que el otro día alguien me decía, es el enlace que puse en la unidad. ¿Vieron? En la unidad 5, que es de poesía, puse el enlace. Pero si ustedes van al canal de YouTube, pueden ver la clase. El canal de YouTube está en el aula de la plataforma, está publicado arriba. Dice canal de YouTube, ¿sí? Ahí entran y tienen todas las clases.
¿sí? En la medida que pueda les voy a grabar otras clases más, si hace falta, si necesitamos. Por ejemplo, bueno, hoy si nos llegamos a poesía folclórica, seguramente que les voy a grabar la clase, ¿sí? Pero en lo posible, con estas clases que venimos haciendo, está más que suficiente, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a hacer como un popurrí de varias cosas que han quedado en el camino. Vamos a seguir trabajando, voy a compartir algo más de poesía. Veníamos conversando sobre la poesía en el nivel inicial, la necesidad que esté el discurso poético, ¿sí? Ahí está. La necesidad de que esté el discurso poético, la de poesía en el nivel inicial. Ustedes saben que muchas veces la poesía está, pero no está de manera sistemática, ¿sí? La poesía en el nivel inicial está sobre todo de manera celebratoria, o sea, está para enseñar, para recordar algún momento, alguna fecha patria, entonces allí está la poesía preparada ad hoc, preparada antes, de antemano, para esas fechas, entonces habla sobre la patria. Está la poesía que enseña hábitos, la poesía que enseña a lavarse las manos, a lavarse los dientes, enseña el coronavirus, enseña a portarnos bien, a hacerle caso a la mamá y al papá. Entonces habíamos hablado desde los comienzos de esta materia, de este espacio, y específicamente en el teórico de la semana pasada, sobre esta necesidad de pensar la literatura como arte, ¿no? Como venimos diciendo siempre. La literatura como revolucionaria, la literatura como una forma de habitar este mundo, ¿sí? De soportar lo insoportable de este mundo. Tiene lo que tiene el arte, comparte lo que comparte, las características comparte con lo artístico, ¿no? Entonces, jamás el arte se puede subsumir, se puede arrodillar, puede ser siervo de la pedagogía, siervo de las ideas dominantes de este mundo, ¿sí? Siervo de las otras disciplinas, de la psicología, y menos que menos de ideologías e ideas de mundo que nos aprisionan, que nos encarcelan, y que responden a intereses de poder, ¿no? Entonces, el arte siempre, siempre es subversivo, decíamos, ¿no? Siempre nos ayuda, nos invita a subvertir el orden, a modificarlo, a darlo vuelta, a poner las cosas patas para arriba, a pensar el mundo de otra manera, ¿sí? Un como sí del juego, ¿no? A pensar el mundo diferente. Entonces, la poesía, decíamos, como discurso literario, como texto literario, comparte todas las características que comparten los cuentos, ¿no? Los cuentos, las novelas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, la ficción. Nada de lo que está escrito en la poesía puede ser realidad, en la medida que es un texto literario y toda ella es ficción, ¿no? Ficción significa que no se ajusta a las reglas de este mundo, sino que en todo caso nos permite entrar a un mundo, a un otro mundo, a un mundo paralelo, a un mundo diverso, en donde las lógicas son diferentes. Y esa poesía entonces, esa historia, ese discurso se va a ceñir a esas lógicas y no a las lógicas de este mundo. Por lo tanto, yo de ninguna manera puedo hacer una poesía para enseñar a lavar los dientes, porque las lógicas de este mundo son distintas a las lógicas de ese mundo que estoy creando en lo poético. Entonces decíamos, bueno, ustedes tienen bibliografía teórica de esta unidad que les va a dar un pantallazo sobre cuál es el estado de la poesía en
en el jardín, ¿no? ¿Cuál es el estado de la poesía en el jardín? ¿Qué sucede con la poesía? ¿Qué pasa con la poesía en el nivel inicial? ¿Se enseña, no se enseña? Y aquí, si ustedes tienen una experiencia, muchas trabajan en el jardín, muchas han estado en prácticas y en residencias, en prácticas sobre todo, en talleres, han ido al jardín. Entonces, ¿de qué manera? O son mamás, son tías, y ven los cuadernos de los niños y las niñas en la sala de 5, cómo aparece allí la poesía, ¿no? Y en el maternal. Entonces, eso es importante que lo pongan en el examen, en el sentido de que ustedes ya pueden esperar, ya pueden, digo, revisar y mirar ese tipo de literatura que circula en el nivel inicial con otros ojos, ¿no? De una manera mucho más crítica. Pero bueno, tienen que leer toda la bibliografía teórica, es importante que la lean, que la procesen, que la resuman, que vean qué de todo eso pueden escribir. Recuerden que el examen tiene unas dimensiones, no pueden escribir 15 hojas. Entonces tienen que ser bastante sintéticas en algún sentido, pero a la vez dar cuenta que han leído los textos y que pueden proponer nuevas y originales relaciones, interpretaciones y reflexiones, ¿sí? Esto se va a valorar muchísimo, chicas, y se va a mirar con 5 ojos, que no se puede aprobar un parcial y un examen en donde esté toda la copia de los textos teóricos. Tampoco se pueden aprobar exámenes que estén copiados entre sí, ustedes lo saben. Tampoco se pueden aprobar exámenes en donde no estén las voces de ustedes, en la medida que en esta materia es muy importante que ustedes pongan su voz, porque justamente lo que estamos enseñando nosotras es que leer es asignar sentidos y no reproducir lo que el texto dice. Entonces, tienen que poder dar cuenta de lo que los textos dicen, cita, según normas APA, tomo el texto, lo cito, lo recupero, digo, hablo sobre eso que cité, refiero a eso que cité, tanto texto literario como texto teórico, ¿no? Bueno, empecemos con el análisis, ¿sí? Esto nos parece muy importante, el análisis de texto. En la medida que siempre decimos, con el análisis de texto ustedes van a construir criterios de selección. O sea, van a ir a una librería y van a decir, este libro me lo llevo para la sala de 5. Esto lo voy a leer a los niños y las niñas que se están formando como lectores y lectoras. Entonces, miremos a ver algunos textos. Este es un texto de Sergio Anticaín, Balada del dragón viajero. Dragón, dragoncito, ¿por qué has venido? Porque escuché tu nombre por los caminos. Dragón, dragoncito, ¿qué me has traído? Mi amistad y un corazón encendido. Dragón, dragoncito, ¿a dónde vas? Lejos, muy lejos, me voy allá. O sea, fíjense que decíamos, la poesía es un texto oscuro, ¿no? Es un texto que, a diferencia del cuento, allí aparece un espacio mucho más connotado, un espacio mucho más silenciado, ¿no? Una podría reponer que hay una historia aquí, pero en muchas poesías, ni siquiera son narrativas, ¿no? Son poesías que evocan, pero que no cuentan una historia, que evocan, supónganse, no sé, burbuja, burbuja, subí, bueno, ahí allí parecía ser un juego, pero no hay un contar que un niño está jugando, ¿sí? Entonces son poesías que evocan, que ni siquiera hay una narración. Y por el solo hecho de hablar sobre tal temática, o tal tema, o tal objeto. En este caso, fíjense, balada del dragón viajero, ¿no? O sea, ahí ya, desde el título ya hay 2 palabras importantes, que una es la balada, que da una idea de ritmo, de texto, ¿no? De melodía, de musicalidad. Y dragón
que nos remonta a aquellos textos maravillosos, ¿no? Dragón, dragoncito, ¿por qué has venido? Fíjense, ya el primer verso, cómo nombra a ese dragón, ¿no? Cómo el diminutivo allí aparece connotando y sugiriendo lo tierno, incluso la relación cercana de este yo lírico, que decíamos no es un narrador aquí, porque estamos hablando de poesía, y en la poesía no hay un narrador, hay un yo lírico, es la voz del poeta que habla. ¿Quién habla? Y podríamos decir que es un niño. Dragón, dragoncito, ¿por qué has venido? Porque escuché tu nombre por los caminos. O sea, fíjense cómo va recuperando, le va preguntando, y el otro va respondiendo, ¿no? Dragón, dragoncito, ¿qué me has traído? Mi amistad y un corazón encendido. Dragón, dragoncito, ¿a dónde vas? Y lejos, muy lejos, me voy allá. O sea, son versos que no están divididos en estrofa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos que componen esta poesía, en donde aparece la estructura, ¿no?, organizada en preguntas y respuestas, entre el yo lírico, que parecería ser que es un niño, porque ¿quién más va a hablar con los dragones sino los niños y las niñas? Ya hablamos de la relación adulto-niño, ya hablamos de los adultos y las adultas, pero bueno, pensando que quien habla acá es una niña o un niño, toda la serie de preguntas, ¿no? O sea, básicamente 3 preguntas y 3 respuestas, ¿no? Que tienen que ver sobre estos viajes de los dragones y las apariciones de los dragones como seres mitológicos, ¿no? Canción para reparar sueños rotos. Con hilo de coser o pegamento y aquel temblor que has de robarle al viento, migas de pan o una cinta adhesiva y un poco de ilusión que aún esté viva. Tal vez cemento, barro de montaña, bien mezclado con lluvia del mañana, con risas, plastilina y alboroto, te digo, te aseguro y te lo anoto, se puede reparar un sueño roto. Mar Vengas, ¿no? Del libro inédito ¿Qué soñarán las camas?, de próxima publicación por la editorial Libre Albedrío. Mar Vengas no me acuerdo de qué nacionalidad es, búsquenlo para ver, porque yo tomé en este Power que voy a trabajar algunas poesías latinoamericanas, españolas, me parece que era español. Entonces es importante que busquen las biografías, ¿no? Fíjense cómo aparece allí esta idea de sueño, lo onírico, todo un campo semántico en donde aparece la construcción, ¿no?, la reparación de un sueño roto, ¿no? Hilos de coser, pegamento, migas de pan, cemento, todo bien mezclado con lluvias del mañana, ¿no? Barro de montaña, risas, plastilina, alboroto, todo eso para reparar un sueño roto, ¿no? Fíjense cómo aparece allí este elemento de lo onírico, los sueños, que son siempre tan importantes, ¿no? Los sueños, qué soñamos, qué sueños tenemos, recordamos los sueños, no los recordamos. Este se llama Para nombrar, de Laura Devetach. Laura Devetach es una de las mejores escritoras, escritoras del campo de la literatura infantil, decíamos, ¿no? Y es muy interesante porque
tanto en los cuentos como en la poesía, hay muchísimo trabajo con el lenguaje en Laura de Betach. O sea, hay un detenimiento, ¿no? En las palabras, en cómo se dice lo que se dice, en la construcción de metáforas, de imágenes. Bueno, es una artesana del lenguaje, Laura de Betach. Tanto en los cuentos como en las poesías, digo, ¿no? Entonces es importante que ustedes, bueno, les damos Laura de Betach, y ustedes saben que ahí hay que hincarle el diente, además de la lectura posible, además de la voz narradora, a justamente el lenguaje, ¿no? Porque allí seguramente que va a aparecer el lenguaje bien interesante trabajado, ¿no? Para nombrarte puedo decir ruido de espuma de jabón, chiquilín, rorró, pelusa de los bolsillos, niña, maga que llenas con nada tu cuarto vacío, guainita, que podés tener al mundo en el hueco de la mano y regalarlo, botija, ojo negro, chico, que sentís cómo tu zapatilla no crece, muchachita, de 1000 horas debajo del gato, que elegís caminar con las manos, porque sí, Uri, cohete, susto, que tenés el sol metido en tu naranja, nene, para nombrarte. Puedo volar un silbo pibe con 2 dedos en la boca. Bien, escucho. ¿Qué pasa con esta poesía? Las del Facebook también me pueden escribir. ¿Qué pasa? ¿La leo otra vez? ¿Les gustó? ¿Qué les pasó? Es como una manera, al momento de nombrar a una persona, es como que la describe, porque por ahí le dice que es una niña y va describiendo algo parecido, ojos negros. eh, no sé, una forma así, para un nene, para nombrarte, un silbo, pibe, algo así, como que es para nombrar a una persona, pero no lo dice como ponerle, a usted yo la nombro Lili, y es como que con sus características, ¿entendés? Tal cual. Vieron ahí, está re bueno lo que dice Carolina, porque dice, acá hay un esfuerzo, evidentemente un trabajo para nombrar a un niño o una niña que propone Laura de Betach, ¿no? Ese ejercicio, fíjense, niña, pelusa de los bolsillos. O sea, ahí está la caracterización que decía Carolina, ¿no? Rorró. Rorró es como le dicen a los recién nacidos en Ecuador, ruido de espuma de jabón. Fíjense, ahí está la metáfora. Chiquilín, ¿no? Niña, maga, guainita, ¿no? Los guainos, los niños. También se llaman los guainos en distintos lugares de Latinoamérica. Botija, en México, ¿no? Ojo negro. Y acá ya hay como, fíjense, con un solo verso de 2 palabras, ahí acá remonta a esto que decía Carolina de la infancia, ¿no? Cómo son los niños, las cosas que hacen, sus peleas, cómo crecen, chicos.
que sentís cómo tu zapatilla no crece, o sea, este mundo que va creciendo, o sea, el mundo va quedando y él va creciendo, ¿no? Muchachita, fíjense los nombres, ¿no? Gurí, cohete, susto, nene, pibe, ¿sí? Y va mechando en ese nombrarte las cosas, elementos, todo un campo semántico que tienen que ver con la infancia. Ojo negro, zapatillas, el cuarto, ¿sí? Hay como una sugerencia, ¿no? A imaginar, porque era lo que decíamos cuando hablábamos sobre el lenguaje silvestre, del capítulo Entre libros y lectores. Entonces, bueno, Graciela Monte dice, ¿lenguaje silvestre o lenguaje oficial? Lenguaje silvestre. El lenguaje oficial está vacío, es una cáscara vacía, no dice nada, no sugiere. Yo digo vereda y acera, dice ella. Yo digo acera, y acera es el lenguaje oficial, pero está vacía, no tiene historias, no tiene bicicletas, no tiene caídas, no tiene cosas que vivimos, escenas que vivimos en la vereda. En cambio yo digo vereda y está lleno de ideas, de experiencias, de escenas, de cosa vivida allí, de olores, de aromas, de imágenes visuales, auditivas, táctiles. Puedo sentir hasta el agua que corre entre las canaletas de la baldosa, las mañanas de verano, el olor al pasto recién cortado. Las voces de los chicos que juegan, los amigos, los novios, las novias. Bueno, la vereda está llena de eso. Cuando digo vereda, hay toda una valija que se abre en cada uno y una de los lectores, lectoras, ¿no? Y acá también, ruido de espuma de jabón. Fíjense la metáfora, ¿no? Pelusa de los bolsillos, ahí está esa imagen táctil, ¿no? Y esos son los niños, ¿no? Con los bolsillos llenos de pelusa. Maga que llenás con nada tu cuarto vacío. O sea, decíamos esto que hacen los niños, ¿no? De coleccionar, de juntar una piedrita, un palito. Bueno, muy interesante, ¿no? Y además, fíjense la estructura. Versos totalmente irregulares. Por lo tanto, hay un ritmo que es totalmente distinto, ¿no? Al que yo pudiera hacer con versos totalmente regulares y que la métrica coincida de todos los versos. En cambio acá se rompe hasta eso, hasta la métrica, ¿no? Y un verso termina siendo solo una palabra como botija, porque esa palabra, tal vez convertida en verso, encierra tanto que sugiere mucho más estando sola en ese verso, ¿no? Dispuesta allí. La estructura siempre en relación con los sentidos que se construye, ¿no? No por nada Debetach dispone de la manera que dispone los versos, ¿no? Y en esta irregularidad sugieren sentidos, en algunos los explora más, maga que llenas con nada tu cuarto vacío, ahí hay más que nada un verso largo, pero además que está contando, que está diciendo, que allí el yo lírico está diciendo, a diferencia de ojo negro, chico, nene, puedo volar un silbo. Bien, sigamos entonces, ¿no? Por supuesto, casi toda la poesía es una gran enumeración, ¿no? Una manera
una descripción, como decía recién Carolina, describir a través de los nombres utilizados, los nombres conocidos para los niños, pero además todo el mundo, los elementos de la infancia están allí, ¿no? Bueno, esta es en el sombrero del mago. Ay. Y dice, ay, esperen que no puedo, voy a dejar de compartir así no lo veo tan grande, porque si lo veo tan grande no puedo leerlo. Ay. Ah, un poquitito. Ah, me salté algunos. Ah, me voy para cortarlo. Acá está. El sombrero del mago. Este es de Jorge Espinosa. Jorge Espinosa es un escritor cubano, ¿sí? Las palomas se han dormido y los conejos bostezan. Las cintas de colorines, serpientes raras, ya sueñan. Los guantes de luz y espumas en el fondo se nos quedan. El sombrero, así tranquilo, parece guardar estrellas. Toda la magia encerrada está en él, hecha sorpresas. Toda la magia dormida, ten cuidado, que despierta. Para hablar del mago, ¿no? Un personaje también, decimos, propio de los cuentos de hadas, ¿sí? Una estrella de Baldomero Fernández. Bueno, acá tienen un escritor argentino de principios del siglo XX, Baldomero Fernández. Sobre la espuma, sobre la piedra, sobre el asfalto, sobre la hierba. Sobre los cardos, sobre las tejas, brilla una estrella, brilla mi estrella. Lleva una malla de oro y de seda. Tiene desnudos brazos y piernas. Bien, las escucho. La leo otra vez así la van mirando. Acuérdense que tenemos que mirar estructura, cómo se organiza, podemos decir cuántas estrofas, podemos decir cómo está compuesta cada estrofa, de cuántos versos, podemos hablar del sentido, siempre la estructura en relación al sentido también. Bien, y si reconocen algún recurso literario, figuras o tropos, ¿no? La leo otra vez. Una estrella. Sobre la espuma, sobre la piedra, sobre el asfalto, sobre la hierba, sobre los cardos, sobre las tejas, brilla una estrella, brilla mi estrella. Lleva una malla de oro y de seda, tiene desnudos, brazos y piernas. Profe, ¿puede ser que ahí haya repetición anafónica, creo que se llama? Anafónica. O sea, repite la primera, el comienzo, digamos. Tal cual. Sobre, brilla, brilla. Bien, muy bien, muy bien. Ahí hay repetición anafórica, tal cual. Todos los versos empiezan iguales, ¿no? Y cuando hay una repetición decimos que hay como una insistencia, ¿no? Hay como un exaltar, exagerar, aumentar los sentidos. En este caso, ¿dónde está no? Sobre la espuma, sobre la piedra, sobre el asfalto, en todos lados, sobre los cardos, sobre las tejas? En todos lados brilla la estrella, una estrella, mi estrella, dice el yo lírico, ¿no? O sea, sobre todos esos lugares, esos elementos yo veo, sobre el asfalto, sobre la hierba, sobre la piedra, sobre la espuma, sobre los cardos, sobre las tejas, y por supuesto una enumeración. Coma, 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 coma.
para cerrar diciendo brilla mi estrella. Fíjense que podría haber dicho el yo lírico, brilla mi estrella, o brilla una estrella, brilla mi estrella sobre la espuma, no, eligió dar vuelta. En general nosotros no andamos diciendo sobre tal cosa brilla tal otra. Decimos brilla, o una estrella brilla sobre la espuma. Así organizamos la oración sintácticamente. Una estrella brilla sobre la piedra. Acá, fíjense que el verso justamente se conforma de otra manera y aparece en la primera estrofa sobre qué brilla, para dar esta descripción de que por todos lados está el brillo de la estrella, ¿no? Por eso el yo lírico insiste sobre, porque esa insistencia tiene que ver justamente sobre el brillo, sobre la presencia en todos los lugares y los espacios que tiene la estrella, ¿no? O sea, exalta el brillo de la estrella. Y entonces, como decía recién la compañera, sobre, va construyendo allí esta presencia total de la estrella, ¿no? Y además son imágenes visuales muy bellas, ¿no? Sobre la espuma, sobre la piedra, o sea, ahí hay colores oscuros, colores negros, colores verdes, sobre los carros, sobre las tejas, están las casas, está el campo, está sobre todo, ¿no? Ahí están las estrellas cubriendo, brillando arriba de todo, ¿no? Ahí como imágenes visuales, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y dan esta idea de paisaje. Yo cierro los ojos y me imagino sobre todos esos lugares y el brillo de la estrella, ¿no? Lleva una malla de oro y de seda. Tiene desnudos brazos y piernas. O sea, tiene una malla de oro y de seda. ¿Qué hay allí? Tiene desnudos brazos y piernas. ¿Qué hay allí? Como que ahí describe una persona. Bien, muy bien, una personificación, perfecto. Una personificación, recuerden el mundo animado de los niños y las niñas, bueno, y de los grandes también, ¿no? En donde las estrellas, o todo en general, en algún sentido se personifica, ¿no? En las ficciones. Entonces, fíjense que la estrella acá tiene esta característica, lleva una malla, ¿no? De oro y de seda. Y ahí también hay una imagen visual y una personificación. Tiene desnudos brazos y piernas. O sea, esta idea de cómo está cómo es la imagen visual, ¿no? de las estrellas. Bien, la pregunta sería, ¿cómo describir una estrella, ¿no? Como esta operación que hace Baldomero Fernández de hablar de las estrellas, de poder decir sobre las estrellas. Bueno, esto es lo que hacen los poetas, ¿no? Y decíamos, la materia prima de un poeta, de una poetisa, de un escritor, escritora, no es otra cosa que el lenguaje. No alcanza a tener una lapicera. Todas tenemos una lapicera y sin embargo, o un cuaderno, no, necesitamos además, bueno, es un ejercicio, ¿no? Pero necesitamos además poder decir aquello que no está dicho, ¿no? Y en este caso, fíjense qué bella la poesía. Bueno, Ronda del Mar de Esther Feliciano Mendoza. San Juan, Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1981. Hola mar, hola hola, hola mar. Estoy haciendo en la arena un palacio a la sirena que me acompaña a jugar. Hola, hola, hola mar. Le daré un caracol y una almeja, un caracol y una estrella. Hola, hola,
detente, no tengas prisa, me lo vas a derrumbar. Hola mar, envíame la sirena, que vas conmigo a jugar. Ah, que no me alcanza sola. Hola, hola, hola mar. Bueno, de una poeta puertorriqueña. ¿Qué pasó aquí? Yo me imagino un nene jugando con las olas y con la arena y todo, cuando hace los castillitos y todo, o sea, es como que se mete en la cabeza de un nene y es lo que diría un nene al mar. Tal cual. Y este saludo, hola, hola, hola mar, estoy haciendo en la arena un palacio a la sirena que me acompaña a jugar. Fíjense cómo ahí aparece el juego. O sea, ahí nomás, pum, adentro del juego y estamos allí, como dice Carolina, compartiendo todo ese mundo del juego, ¿no? Donde hay palacios, sirenas, arena, donde hay saludos, si hay saludo, hay una personificación, lo saludo como si me pudiera saludar, no tengas prisa, me lo vas a derrumbar, envíame la sirena, que vas conmigo a jugar, ajá, que no me alcanza sola, hola, hola, hola mar. Fíjense, ahí está, como en la primera, en una de las primeras que hablábamos de la pregunta y respuesta, bueno, es este juego, ¿no? También preguntarle y decirle al mar, y el mar hace otra cosa y allí aparece la escena del juego. Y la repetición, ¿no? La ola o la mar, ¿no? Hay como el juego mismo, ¿no? Tal cual. Bueno, fíjense en esta poesía, entonces en esa de hola, 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 hola mar, ahí tendremos que trabajar todo el espacio de la infancia, del juego, de la personificación, bueno, y cómo se estructuran los versos, son versos cortos que invitan a jugar, que son rápidos, con preguntas, con respuestas, ¿sí? Y todo, digamos, no distribuido en estrofas, sino todo como versos cortos. Ah, esto con respecto a la estructura, acá también quería marcarles la estructura. Fíjense acá la estructura irregular que también posee esta, la de Baldomero Fernández, ¿no? Decíamos, en la primera, una sucesión de 4 versos que conforman una estrofa. Una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, 4 estrofas, 5 estrofas. La primera, un cuarteto, y las otras, pareos, ¿no? O sea, dobles, ¿sí? Sobre los cardos, sobre las tejas, brilla una estrella, brilla mi estrella, ¿no? Con una rima totalmente asonántica, no es consonántica. Por ejemplo, acá, piedra y hierba, fíjense, no es que repite la D y la R, sino la R y la B. O sea, es asonántica, ¿no? Estrella, estrella, bueno, acá repite la misma, malla, seda, desnudos, piernas, ¿no? O sea, desnudos con cardos, ¿sí? Y seda y piernas, ¿no? Y ejas. E-A, E-A, E-A. O sea, más allá de que les marco esto, que no es tan importante que ustedes vayan reconociendo, que es muy simple, ¿no? La rima sonántica o consonántica, lo importante de cómo lo va estructurando, ¿no? Los primeros, una estrofa, otra estrofa, y va invitando al juego, ¿no? El lagarto está llorando, de Federico García Lorca, poeta español, muerto por la dictadura franquista, por la homofobia de esos gobiernos dictatoriales nefastos que ocupó España tantos años. El lagarto está llorando, dice acá. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado!
Un cielo grande y sin gente, monta en su globo los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlo, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Bien, el otro día, bueno, les contaba que en un taller que estaba dando, en un conversatorio, María Cristina Ramos decía que lo había leído una vez en un jardín y los chicos dijeron, no, no nos gusta porque es muy triste. Entonces dijo, bueno, vamos a leer otro y bueno. Pero fíjense, es cierto, es muy triste. Es cierto que uno podría también seguir escuchándolo, aprendiéndose una partecita, repitiendo. Ustedes van a encontrar en La Casa del Aire, que es la bibliografía teórica que tienen que leer, tienen todo el libro de nivel inicial allí en la plataforma, y es importante que, bueno, siempre les decimos que si pueden comprarse ese libro, mejor, porque la verdad que es un libro que ustedes lo van a tener que usar mucho, que resuelve bastante la didáctica, que invita a pensar cómo sería una clase, qué trabajo haríamos con la poesía, con los textos, con los cuentos. Bueno, es muy interesante que ustedes lean todo, todo el libro, ¿no? Y fíjense cómo acá aparece, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, ¿no? O sea, acá la repetición, casi, digamos, sintáctica, ¿no? No, casi no, sintáctica, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, lo que modifica es el personaje, ¿no? Pero hay como un paralelismo, ¿no? Porque uno dice, bueno, podría haber dicho, el lagarto y la lagarta están llorando, no. Sin embargo, prefiere poner el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, ¿no? O sea, la repetición, el paralelismo, como dos que lloran. No es lo mismo el lagarto y la lagarta decir el lagarto llora, la lagarta llora, ¿no? Eso enfatiza, exacerba el llanto, ¿no? El lagarto y la lagarta, fíjense ahí cómo los une. Primero los separa, después los une. Con delantalitos blancos. ¿Por qué le pondrá delantalitos blancos? ¿Por qué los describe así al lagarto y la lagarta? ¿Qué les parece? Lo único que por ahí me imagino es, no sé, la vestimenta cuando uno se va a casar, porque después dice que pierden su anillo de esposados. Es lo único por ahí que pasa por la cabeza. Sí, es cierto que ahí hay, lo blanco tiene que ver tal vez con el casamiento, pero ya se han casado ellos hace mucho. ¿Por qué tendrán, qué es lo que tienen los lagartos que tienen blanco? Son marrones, ¿no? Son oscuros. ¿Se acuerdan que tienen como el pecho marrón? Claro, el pecho, la panza blanca. Entonces así los describe el poeta, ¿no? Con delantalitos blancos, ¿no? Fíjense, el diminutivo connota, ¿sí? Ternura, y esa descripción, ¿no? Casi, o sea, personificación, por supuesto, ¿no? Porque incluso llorar, ¿no? Es una actividad humana. Sabemos que los cocodrilos lloran por otras cosas, ¿no? Segregan en todo caso lágrimas, pero acá hay una personificación, ¿no? De hecho se han casado, han perdido sus anillos, así que está allí otra vez la personificación como un gran recurso que invita a imaginar, ¿no? Han perdido sin querer su anillo de desposado, o sea, su anillo de casado, ¿no? Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado, ¿no? Fíjense, también el anillito es tan diminutivo, lo que hace que connote y sugiera ternura, o sea, el yo lírico habla sobre el sufrimiento de ellos, y ahí hay una cosa simbólica, que es el anillo de casamiento. Han perdido eso que los une, ¿no? Que es importante.
Un cielo grande y sin gente. Fíjense qué belleza cómo García Lorca describe en ese verso ese espacio en donde están, ¿no? Un cielo grande y sin gente. O sea, ahí está el espacio donde están ellos. Montan su globo a los pájaros. ¿Sí? Un cielo grande monta en su globo a los pájaros. Fíjense ahí también otra personificación. El cielo monta en su globo a los pájaros, ¿no? El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. O sea, fíjense allí, bueno, otra personificación, ¿no? Cada uno hace una cosa distinta y el sol, capitán redondo, ¿no? Cómo le asigna una acción, ¿no? Imagínense que capitán, bueno, sugiere todo lo que hace un capitán, las aventuras, el poder, el mando, ¿no? Lleva un chaleco de rosa, de raso, digo. Fíjense cómo es el raso. Ahí hay imágenes visuales, ¿sí? Interesantes, lo suave, lo volátil, lo brilloso. Miradlos, qué viejos son. Ahí hay una invitación del yo lírico a volver a mirar ya no al sol, el cielo, sino a los lagartos. Qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando, ¿no? O sea, en esos pocos versos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 16 versos aparece toda construida una escena maravillosa, ¿no? Con esta escena, ¿no? De amor y de lo que significa, ¿no? De poder ficcionalizar, extrañar de una manera, mostrar cómo extraña una situación que no es otra que una situación, bueno, de dos lagartos que están allí y que lloran porque, sé, por una cuestión fisiológica, pero bueno, acá está la ficción, acá está el arte diciendo otra cosa, ¿no? Y mostrando otra cosa. Repetición, personificación, imágenes visuales, auditivas, la connotación de ciertas palabras, la repetición, la exclamación. Bien, de Juana de Ibarburu. Bueno, este es un fragmento de una canción de Natacha, se llama. Fíjense que Juana Ibarburu también es una escritora uruguaya, que escribió en pleno siglo XX, 1900, y bueno, que por supuesto escribieron otros textos, pero además escribieron algunas poesías que después también fueron leídas para niños y niñas, no necesariamente todas estas poesías, El lagarto está llorando, está escrita, Rico García Lorca no escribió necesariamente para los niños y las niñas, sin embargo, una podría leerlo, ¿no? En la sala, deberíamos leerlo. Las canciones de Natacha. Bueno, se dividía en 1, 2 y continuaba, ¿sí? Como para que la busquen. Se enojó la luna, se enojó el lucero, porque esta nenita riñó con el sueño. Duérmete, Natacha, para que la luna se ponga contenta y te dé aceitunas. Duérmete, Natacha, para que el lucero te haga una almohadita de albahaca y romero. La loba y la loba, la loba y la loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, se fue de paseo con su traje rico y su hijito feo. La loba, vendrá por aquí si esta niña mía no quiere dormir.
sea, fíjense, una nana, una canción de cuna, ¿sí? Las nanas, las canciones de cuna, son canciones muy importantes que tienen que estar en todas las salas, ¿no? Algunas folclóricas y otras canciones escritas, ¿no? Bueno, el arrorró, no hace falta que lo vayamos a buscar en ningún lado, todas conocemos el arrorró, esa manera de nuestras mamás, nuestras abuelas de contarnos, esa es la versión que tenemos que recuperar, ¿no? Cuando estemos en la sala, invitar a los chicos a traer sus propias canciones de cuna. Los aburridos de María Hortensia Lacau, o Lacau. También, María Hortensia Lacau fue una escritora, poetisa, maestra del siglo XX, principios del 1900, estaba allí escribiendo en 1900, mitad del siglo XX. Esta se llama Los aburridos y dice así: el sol aburrido de ser dorado pidió a la luna su fino velo plateado. La luna aburrida de ser plateada le dijo al sol si le daba su linda aureola dorada. Llegó la luna en su coche de noche y terciopelo y entregó al sol su velo de plata sola, y el sol le dio a la luna su gran aureola. Llegó la luna en su coche de noche y desde entonces, sí señoría, ya no se sabe cuándo es de noche, ya no se sabe cuándo es de día. O sea, aquí aparece el humor. El sol aburrido le pidió a la noche que sea plateado, y la noche aburrida le pidió al sol, y entonces ya no se sabe cuándo es de día y cuándo es de sol, cuándo es de noche, cuándo es de día y cuándo es de noche. O sea, fíjense allí otra vez esta invitación al juego, ¿no? A imaginarse y a reírse sobre, bueno, a los niños la luna, el sol, las estrellas son elementos que están como muy presentes en el mundo de la infancia, y son mágicos, porque aparecen, desaparecen, se pueden contar historias de ellos, los persiguen, si uno va en un auto te persigue la luna, entonces allí hay todo lo animado, ¿no? Lo misterioso. Esta es una poesía de Amado Nervo. La ardilla corre, la ardilla vuela, la ardilla salta como lo cuela. Mamá, la ardilla no va a la escuela. Ven, ardillita, tengo una jaula que es muy bonita. No, yo prefiero mi tronco de árbol y mi agujero. O sea, fíjense cómo allí está esta idea de la escuela y no la preferencia, ¿no? Este lugar de juego. Péiname, de María Cristina Ramos, se llama Todos los días, ¿sí? Péiname, cuando me peines, con peinecitos de escarcha, porque los peines de luna me despeinan las pestañas. Lávame, cuando me laves, con jaboncitos de trébol, pues los jabones sin suerte se escurren entre los dedos. Sécame cuando me seques, con un toallón sin puntillas, pues los hilitos finitos se pegan en mis cosquillas. Préstame todos los días un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero y una sombrita de amor. María Cristina Ramos. Fíjense acá, otra vez, creo que la analizamos ya, pero la vuelvo a repetir, todo este mundo de la infancia, ¿no? Este yo lírico que le pide, ¿no? Acá hay un pedir, péiname, a otro, ¿no? Tal vez a un adulto, a una adulta. Péiname, sécame, lávame, préstame. O sea, aquí hay un pedido, ¿no? Y el verso, estos 4 versos están solos. Bueno, acá está copiado todo junto, pero son 4 estrofas, ¿no? Búsquenla bien, pero son 4 estrofas separadas. Y en cada una de las estrofas se repite, digamos, en algún sentido, no la palabra, pero sí, digamos, digamos en el sentido sintáctico y semántico, porque
En los 4 versos, más allá de que son 4 palabras distintas, hay solo un verbo. Y solo ese verbo está pedido y está dirigido hacia un otro, ¿no? Entonces, en este caso, peíname, lávame, sécame, préstame. Y luego de ese verso, peíname, aparecen los otros 4 versos explicando, detallando cómo sería esa acción. Cuando me peines, con peinecitos de escarcha. O sea, allí hay un pedido, pero que peines de esa manera, ¿no? Fíjense el diminutivo de peinecitos. No solamente da ternura, sino que es algo chiquito, frágil, pequeño, de escarcha. ¿Cómo es la escarcha? Débil, o sea, si yo no podría golpear la escarcha, agarrarla fuerte, enseguida se diluye. Bueno, así quiero que me peines, como con un peine que se está diluyendo, porque los peines de luna me despeinan las pestañas. Hay ahí un juego, ¿no? Lávame cuando me laves. Peines de luna son, justamente hay una metáfora, ¿no? Cuando me laves, con jaboncitos de trébol. Otra metáfora, fíjense. Yo ahí lo que tengo que trabajar es qué simboliza, qué sentidos tiene el trébol, y todos esos sentidos se lo adjudico a jaboncitos, ¿no? Y todo eso a la acción de lávame. ¿Qué te estoy pidiendo? Que me laves de tal manera, con eso. Pues los jabones sin suerte se escurren entre los dedos. Sécame cuando me seques, con un toallón sin puntillas. Las imágenes acá, auditivas, visuales, táctiles, en este caso táctil, ¿no? Y visual. Pues los hilitos finitos, o sea, fíjense los diminutivos cómo van construyendo allí una escena de ternura, de delicadeza, de cosa frágil, se pegan en mis cosquillas. Préstame todos los días un sombrero. Ahí ya corta, fíjense en esta sucesión que va haciendo de acciones sobre su cuerpo, ¿no? El yo lírico, y ya dice, préstame todos los días un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero y una sombrita de amor. O sea, ahí como revierte entre ese verso, un sol para el sombrero y un sombrero para el sol y un sol para mi sombrero, ¿no? Y una sombrita de amor, ¿sí? Canción del niño que vuela. El niño dormido está, y qué sueño está soñando. ¿Qué sueña? Sueña que vuela, qué bien se vuela soñando. Abre los brazos, los mueve, como un ave va volando. ¿Qué sueña? ¿Que no es un sueño? Qué bien se sueña volando. En la cuna quieto está, pero sonríe soñando. ¿Qué sueña? Que vuela, vuela. Qué bien se vuela soñando. Otra vez, fíjense, el mundo del onírico, del sueño, y la repetición de sueños, soñados, soñando, sueños, sonríe, soñando, soñando, soñando. O sea, fíjense, la repetición de las da una sonoridad que arrulla en algún sentido, ¿no? Y ahí tiene que ver justamente con el sonido, con la musicalidad, con la invitación a imaginar el sueño, ¿no? Bueno, Canción del Pescador de María Cristina Ramos, de María Elena Walsh, digo, María Elena Walsh tienen que leer todo y analizarlo, por supuesto, ¿no? Pez de platino fino, fino, ven a dormir en mi gorro marino, ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día, fría, fría, ven a caer en mi bota vacía, ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar, loca de risa, la espuma del mar. O sea, la repetición, la musicalidad, pez de platino fino, fíjense la metáfora,
Personificación es un delfín que toca el violín, ¿sí? El baile. Loca de risa, la espuma del mar, fíjense la personificación, ¿sí? Este se llama El tomate, de Edith Vera. Edith Vera fue una poeta cordobesa, hermosa, tiene poesías muy bellas. El tomate es un rojo almohadón de seda. Lo ponen en la mesa, se queda. Lo ponen en un plato, se queda. Rojo, rojo, de seda, se queda. O sea, fíjense acá, cuando decíamos antes, la poesía narra, la poesía evoca. Bueno, acá hay más que narrar, evocar, ¿no? ¿Cómo es? No cuenta mucho, sino más que nada evoca imágenes, rojo, rojo, fíjense, el verso es eso, de seda, ¿no? Hay una textura, hay una imagen táctil, visual, ¿sí? Almohadón de seda, una metáfora bellísima, ¿sí? Y acá tenemos un caligrama, ¿no? Yo quisiera ser un marinero de un barco negro y azul, ser rengo negro y tuerto y tener voz de metal, ser amigo de los peces, de los ramos del coral, y llevar arroz con leche a las sirenas del mar. Esto es un caligrama, ¿no? Fíjense cómo los versos están dispuestos de tal manera que forman una ilustración, un dibujo, que además dialoga con lo que se está diciendo, ¿no? Entonces eso es un caligrama. ¿Se pueden hacer caligramas con los niños? Sí, se pueden hacer con poesías ya hechas, o con poesías que ustedes escriban con ellos y con ellas, ¿no? Bien, bueno, y este material fue confeccionado por los estudiantes residentes de comunicación social que nos ayudaron en un trabajo, ¿no? En unas diplomaturas. Les quería mostrar ese PowerPoint, después se los voy a subir, como para ver un poquito más de análisis de poesía, ¿no? Bien, podríamos ahora hacer el ejercicio en unos ratitos de buscar poesía mala literariamente. A ver si ustedes, yo los dejo para que compartan pantalla, a ver si alguna se anima a poner una poesía mala, literariamente hablando, ¿no? A ver si buscan. La pueden compartir en internet. En el Facebook también. Por el Facebook también, chicas, si pueden poner una poesía o un link y vamos a buscar ahí la poesía. Porque seguramente que en el parcial, va a haber tal vez una propuesta de que ustedes analicen una poesía, ¿sí? Y seguramente que van a analizar alguna poesía, bueno, de no buena calidad. Entonces, bueno, la idea es esa, es que miren a ver qué les parece esa poesía, ¿sí? Que la analicen, digamos. Profe, ¿tiene que ser de autor? No, digo una poesía mala. Ustedes digan, esta poesía Porque yo no yo la voy busqué a... en Google y me aparecen así. A ver, ¿la querés compartir? ¿O leer? Sí, la tengo del celular.
Dice, a mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga sol, a mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. Bien, bueno, fíjense esa poesía. Sí, una pone poesía para chicos y salen esas cosas, ¿no? Miren esa poesía que compartió Nicole, ¿no? A mí me gusta el verano. No hay nada en esa poesía. Una vez que me gusta el helado, me gusta el paseo. No hay nada en esa poesía. Si pudiéramos analizarla detenidamente el lenguaje, no vamos a encontrar una sola metáfora, imágenes auditivas visuales potentes, lugares comunes, se queda en los lugares comunes, en la misma escena repetida. No hay allí un poeta, un yo lírico buscando las maneras de hablar sobre, en este caso, el verano, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Otra más? Yo encontré una que es para enseñar sobre el sistema respiratorio. Ah, bien, bien, bien. ¿La querés compartir? Ahí está. Ahí compartí una compañera primero. Ahí está. Uy, miren esa. Lobo, animal salvaje que se parece al perro. El lobo se hizo famoso por culpa de Caperucita. El lobo es bueno, manso y tímido. Vive en los bosques, lobo aullador, poco mordedor. Ay, Dios mío. ¿Quién será esa mujer? Gloria, no sé qué dice. Fuente. Ay, por favor que se dedique a otra cosa. No. Sí, yo la busco esa y después tiene otra más que malísimo. O sea, a mí no tiene nada. No tiene nada, o sea, como que te mata, por decirlo así, el cuento de Caperucita, te saca la ilusión, todo. Tal cual, y ni siquiera tiene rima, ni nada, no tiene ni musicalidad, no sabes cómo leerla, no. No es lo suyo la escritura. Bien, a ver otra más. Lo importante es que ustedes no digan solo que es mala, sino que digan, bueno, ¿qué aparece con cómo aparece? Muchas tienen rima, y entonces uno dice, bueno, es linda o tiene rima, pero que tenga rima tampoco hace a la poesía una buena poesía. Puede no tenerla, pero lo importante es que hayan figuras, haya recursos, esta intención de querer de hablar sobre algo y que esté allí el lenguaje haciendo lo que no hacen otros textos, sino esforzándose para connotar, para sugerir, ¿sí? Algo de eso. Claro, si yo la elegí, profe, yo la elegí, no tenía rima, la poesía del lobo. Y otra que más que una poesía me pareció una especie de texto descriptivo. Sí, tal cual, tal cual. Ojo, que muchas veces puede pasar como, puede ser un texto descriptivo, pero bueno, las formas en que se hace parece como una poesía. Entonces, no todo lo que está escrito, digamos, en algún sentido, de manera fragmentada o en verso, es una poesía. Y hay mucha poesía que no está escrita en verso, y está escrita en prosa, y sin embargo es poesía, tal cual. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? O por el chat. Estaba la compañera que iba a compartirle del sistema respiratorio. Ah, sí, sí, sí. Del coronavirus también, vieron que apenas empezó el coronavirus ya hubo gente que se dedicó a escribir poesías del coronavirus, ¿no? Digo, bueno, no se sabe para qué, porque está bueno, digamos, es cierto, está bueno hablar sobre eso, explicar a los chicos, a las chicas, pero la poesía no tiene esa función, ¿no? No sirve para explicar.
Entonces, si la ponemos allí, va a terminar siendo otra cosa, ¿no? Dice, poesía para niños cortas con enseñanza de valores. Bien, oh, Dios mío, lo que debe ser eso. No sé si ahí se ve el del sistema respiratorio, el del aparato respiratorio. Ah, sí, 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 poesía del aparato respiratorio. Soy el aparato respiratorio y conmigo vas a aprender cómo respiran las plantas, las personas y algún pez. Por la nariz entra el aire que llega hasta mis pulmones y sale por mi boca como todas las canciones. El aire contiene oxígeno que lo producen las plantas. Por eso a mí me gusta regarlas y cuidarlas. No debemos contaminar y mucho menos fumar. Si nuestro aparato respiratorio queremos cuidar. Bueno, una cosa horrible. No por lo que dice, con lo que yo acuerdo, digamos, pero ¿con qué necesidad armar una poesía? Armo un texto, armo una noticia, pero no un cuento ni una poesía para enseñar, ¿no? Porque desvirtúa totalmente. Es como que nosotros escribamos una poesía de cómo lavar el piso. Entonces la escuchamos cada vez que lavamos el piso, no tiene efecto, no sabemos qué hacer con una poesía que habla sobre cómo lavar la ropa. ¿Qué hacemos con eso? No, a ver, yo quiero un texto instructivo que me diga cómo lavar la ropa o cómo sacar una mancha, pero los adultos no andamos buscando poesías para preparar una comida, no hay tenemos claro que la poesía es de otro orden, que cuando vamos a la poesía es porque queremos sentir sobre todo, porque tiene que ver con el orden de la sensibilidad, como la música, y no para aprender nada, ¿no? Bien. ¿Se entiende esto? Es un buen ejercicio buscar, ver, el práctico es posible que tenga una buena poesía, una mala, y ustedes determinen cuál es buena en sentidos literarios, cuál la darían en el nivel inicial, por qué la darían, cuál es el estado de la poesía en el nivel inicial, por qué es importante enseñar poesía, por qué es importante que la poesía esté en el nivel inicial. Y actividades, ¿qué hacemos con la poesía, no? Ustedes tienen La Casa del Aire que está llena, es un libro enorme que está lleno de actividades de qué hacer con la poesía en el jardín, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo recuperen, lo lean todo. Yo puedo leer, por supuesto, eso sí, mucha poesía en el nivel inicial, en la sala de 5, en la sala de 3. En la sala de 3 tal vez recurriré más, porque son muy pequeños, de 2 y de 3, tal vez recurriré al principio, incluso en la sala de 5, a la poesía folclórica, ¿sí? Entonces, la poesía folclórica me va a servir para introducir la poesía, ¿no? El arrorró, ¿sí? Las canciones de cuna, bueno, sala maternal, hay que acunar, hay que hacer dormir, hay que cantar. Eh, las canciones de ronda, ¿sí? Arroz con leche, el patio de mi casa es muy particular, se llueve y se moja, igual que los demás, agáchense, bueno, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. ¿Qué otra canción más se acuerdan? Tengo una muñeca vestida de azul, ¿se acuerdan esta? ¿Sí? ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan? Canciones para jugar. Ya estamos en folclore, ¿no? Revisando un poco qué pasa con la literatura folclórica. El arroz con leche. La farolera, ¿alguien se la acuerda?
Profe, Manuelita también es poesía. Sí, pero La canción. Manuelita, claro, Manuelita es de autora, es de María Elena Walsh, ¿sí? No nos sirve. Nos sirve las poesías folclóricas, ¿sí? Las canciones de ronda, ¿sí? Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando vean mi amor. ¿Se acuerdan? Mambrú se fue a la guerra, chirin, chirin, chirin. Mambrú se fue a la guerra. Bueno, esas son justamente poesías folclóricas. Decíamos cucú, cucú, cantaba la rana cucú, cucú, debajo del agua cucú, cucú, pasó. ¿Sí? O que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. No, María Elena Walsh es la canción del toma del té. ¿Sí? Que justamente decíamos la clase pasada que ella la escribe justamente porque para reírse de esa ceremonia, hija de ingleses, o nieta de ingleses, a las 5 de la tarde, esté lo que estés haciendo, tenías que tomar el té con la tetera de porcelana, con todo, vieron cómo son los ingleses, y no había nada peor para María Elena, interrumpir el juego, dejar de jugar, entonces escribió esa canción, un poco riéndose y personificando toda esa escena tan adulta, tan formal, que era en su casa tomar el té, ¿no? Entonces, la tetera tiene frío, yo la abrigaré, bueno, todo ese mundo personificado de juego, ¿no? Acá alguien puso, Leila puso, bueno, qué linda manito, todas estas canciones que son del folclore, ¿no? Este encontró huevito, este editó encontró huevito, este lo cocinó, este lo peló, este lo saló, y este gordinflón se lo comió. O sea, tanto gusta a los niños este juego de manos, porque tiene que ver justamente con la familia. Uno encuentra huevito, otro lo cocina, otro lo hace y otro se lo come, ¿no? Ahí está la escena familiar, ¿no? Recuerden que la familia es lo más importante en un niño, en una niña pequeña. Entonces, en el maternal, por supuesto que tengo que cantar esas canciones, ¿no? Canciones, por ejemplo, para jugar. Supónganse que se llame María, la nena, entonces digo, María tenía un... María... ay, ¿cómo me sale ahora? María viajaba en un cochecito gris, al trote, 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 galope, galope, galope. ¿Se acuerdan de esa? Yo coloco al niño en mis pies y lo hago jugar, ¿no? Lo hago al trote, 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 galope, galope, galope. Bueno, eso es folclore. Cuando yo estoy haciendo eso en una sala de 2, con un deambulador o una deambuladora, un bebé o una beba, estoy transmitiendo folclore. Estoy transmitiendo folclore, porque esas canciones son canciones folclóricas, la de la manito, la del cochecito gris, trote, trote, galope, la de tortitas, la del arrorró, la de que llueva, ¿sí? Y tantas otras canciones folclóricas que tenemos que traer a la memoria para poder cantar a los chicos y a las chicas en el jardín. Y por supuesto, yo como maestra tendré que recuperar el folclore que hay en el folclore que hay en la, ¿cómo es? En la sala, ¿no? O sea, si los niños y las niñas son venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, bueno, allí tiene que estar ese folclore araucano, ese folclore de otras regiones del país. Bueno, Ana Martínez sí habla de la loca lo mata. Bueno, Ana cuenta este folclore que está tan presente, tal vez no tanto en la sala de 5, pero sí si una va a la escuela primaria. El folclore lleno de cosas que no podemos decir, ¿no? El folclore está lleno de aquello que no está permitido, ¿no? En algún sentido, ¿no? En ese sentido está lleno de malas palabras, está lleno de transgresiones. Bueno, y ese, por ejemplo, mi hermana tuvo un hijo, la loca lo mató, lo hizo picadillo y luego se lo comió, ¿no? Ese justamente tiene que ver con
con esto que el folclore absurdo, el folclore absurdo en el sentido de que juega con lo absurdo, humorístico, escapatorio en algún sentido, de la moral, de lo que debemos hacer. En muchos sentidos el folclore también es bueno, habla sobre las malas palabras, sobre cuestiones que tienen que ver con me sale ahora la palabra, lo no correcto, digamos, ¿no? Hay todo un folclore, por ejemplo, que habla de la caca, o habla de cosas cochinas en algún sentido, no aceptadas, las transgresiones, claro, y es sobre todo el juego, bueno, los chistes verdes, el juego el folclore de los más grandes, ¿no? De la escuela primaria, está plagado de eso, de malas palabras y de cosas, ¿no? Hay un folclore que en realidad no deberíamos recuperar, que como todo pueblo tenemos unas historias, ¿no? Y hemos ido evolucionando en algunas cosas. Entonces, hay todo un folclore que se ríe de las mujeres, de las suegras, bueno, ese folclore no habría que propiciar, en la medida que estamos pensando en otras maneras de constituirnos las mujeres y todo eso. Entonces, bueno, no sería bueno seguir transmitiendo el folclore que habla de las suegras y de las mujeres, porque bueno, porque somos básicamente otra sociedad. Piensen que en el folclore hay mucho de muerte, bueno, esto de la loca lo mató, lo hizo picadillo, se lo comió. Allí está lo obsceno, lo escapatorio, lo que escapa a la moral, decíamos recién, ¿no? Lo subversivo en el mejor de los casos. Pero bueno, pero es un folclore un poco para niños más grandes, ¿no? Y niñas más grandes. El folclore del nivel inicial debería ser este que decíamos recién, ¿no? El arroz con leche, algunas canciones de ronda, ¿sí? Poder buscar canciones de ronda, poder buscar canciones, bueno, de rondas, de manos, juegos de manos, poesía, por ejemplo, trabalenguas, ese también es un folclore que debería estar. María Chucena te echaba una choza, cuando un leñador que pasó por allí le dijo: María Chucena, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? No te echo mi choza ni te echo la ajena, más te echo la choza de María Chucena. O sea, una buena maestra jardinera debe saber muchos trabalenguas de memoria para poder proponer el juego, ¿sí? De decir trabalenguas y memorizarlos, ¿sí? Adivinanzas también son una clase de poesía folclórica que entra dentro de la poesía folclórica, ¿no? Colmos, los colmos, también debo buscar colmos, ¿sí? La poesía minúscula, corta, digamos, ¿no? Mínima, por ejemplo, la poesía... ¿Querés que te cuente un cuento? Cuentos mínimos, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver ahora con folclore, pero también hay poesías que son mínimas, ¿no? Que son de un verso y es más una propuesta a jugar que otra cosa. Bueno, toda la clasificación de adivinanzas, de poesías mínimas, de canciones de ronda, de juegos con la mano, canciones de la mano, arrorrós, villancico. Bueno, los villancicos, no sé, nosotros como sociedad no los cantamos tanto, pero en otros países sí cantan los villancicos, ¿sí? Y bueno, y recopilar y buscar poesía folclórica en buenos textos, ¿no? Porque
a veces está presente en las casas, la cantan, no la reconocen mucho como poesía, ¿no? Como poesía folclórica, sino que dicen, bueno, era una canción que me cantaba mi mamá cuando era chica, y en realidad, o que cantaba yo cuando era chica, y en realidad es importante reconocer que eso es folclore. Eso es folclore y es importante que sea considerado como folclore, que sea retransmitido como folclore, y que se siga cantando, contando como folclore, ¿no? Con todas las versiones y las diferencias entre unas canciones y otras, ¿no? En el caso de la poesía. Tienen Canto Rodado, que tienen todo el libro de Canto Rodado de Carlos Silveira, que es una recopilación de folclore, y tienen otros libros más en la unidad de folclore, ¿no? Porque es muy importante que ustedes no necesariamente ahora, pero sí en la antología, al final, cuando rindan el final, tengan una buena selección de poesía folclórica, ¿sí? Y poesía de autor y autora. Bueno, estamos hablando sobre la didáctica. ¿Qué hacemos cuando leemos o trabajamos la poesía a nivel inicial? Bueno, además de considerar todas estas variantes, no solamente la poesía de autor-autora, no solamente la poesía que narre, sino que también evoque, no la poesía larga, sino también la poesía corta, la poesía de un estilo, la poesía que refiere a temas tabú, la poesía que propone un juego con las palabras, la poesía que propone la intertextualidad con los cuentos maravillosos o con otros textos, la poesía humorística, la poesía del absurdo, la poesía, bueno, tomar todo esto, armar una gran antología con esto, con diferentes autores, autoras, estilos, temáticas, etcétera, recursos, y por supuesto compartir con las familias ese poemario, hacer crecer con las familias el poemario, porque ellos seguramente conocen y saben otras poesías, que los niños y las niñas las aprendan de memoria. Les encanta a los niños y las niñas aprenderse de memoria las poesías, las dicen, las recitan, y es un ejercicio que tiene que volver a aparecer en el jardín y en la escuela, ¿sí? Es importante, porque esa poesía que yo recuerdo es esa poesía que va a estar allí dándome como una valija, un repertorio, un maletín de palabras, de formas de decir, de formas de nombrar el mundo, que voy a usar con otros futuros discursos que tenga que hacer, ¿no? Así que, bueno, por supuesto armar el poemario, compartirlo, sacar la poesía de la sala, escribir poesía con los niños. Yo puedo escribir colmos, puedo escribir a la manera de un verso, que ellos escriban otro, que imaginen otro, trabajar con las rimas, con imágenes, imágenes auditivas, imágenes visuales, describir un animal, un pájaro, una escena, un lugar, una emoción, o sea, escribir poesía en la sala de 5, ¿sí? Escuchar poesía, escuchar buenas canciones, que haya por supuesto un cancionero de calidad, ¿sí? Tanto de poesías folclóricas como, o sea, canciones folclóricas como canciones de autor, destinada para el público lector niño o niña. Una suelta de poesías en el barrio, en los negocios, salir a repartir poesía, salir a decir poesía, grabar, por ejemplo, spot con los niños y niñas de poesía y armar o mandarlos a las radios, mandarlos a los medios de comunicación, o retransmitirlos o mandárselos a las familias con una poesía. Bueno, es importantísimo pensar qué actividades puedo proponer. Si estoy trabajando con una poesía en jeringoso, por ejemplo, bueno, ver qué otros versos le podemos poner, cómo la podemos aumentar, cómo podemos hacer nuestras propias poesías, ¿sí? Entonces, importantísimo que ustedes vayan a el libro La Casa del Aire. Ella propone, por ejemplo, ¿no? Va a trabajar una poesía que habla del mar. Entonces,
¿qué hace? O una poesía que habla de la nuez, ¿no? Entonces, ¿qué propone María Cristina? Ella dice, bueno, hay que preparar, porque dar poesía es abordar sobre todo la sensibilidad, ¿no?, de quienes escuchan. Entonces no se puede en cualquier momento dar poesía, sino que hay que buscar el momento, hay que preparar esa escena. Y por ejemplo ella dice, bueno, voy a trabajar una poesía que habla de una nuez. Entonces reparto nueces, que las vean, que las huelan, que las exploren, que digan cómo se llaman, que las describan, cómo son, si le pasan la mano, si la huelen, quién vivirá allí, ¿sí? ¿Qué pasa si un gigante vive en esa nuez? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué cosas haría? Imagino quiénes viven adentro de una nuez. Cuando hago todo ese trabajo, ¿sí?, luego después, incluso podemos escribirlas algunas cuestiones, la maestra escribe, registra, algunos niños dibujan, armo un papelógrafo con todo lo que trabajé, después viene la poesía, para poder mostrar cómo un poeta escribió sobre un mundo imaginario dentro de una nuez. Y de hecho después puedo volver a dibujar, o puedo escribir una poesía, ¿sí? Entonces es muy importante crear esa escena, crear ese espacio. María Cristina dice, la poesía tiene que estar presente todo el tiempo, ¿sí? La maestra, por supuesto, tiene que gustar de la poesía, conocer la poesía, leer poesía, en lo posible ensayar alguna escritura de poesía. Y si ella incluso se podría pensar la poesía para diferentes momentos en una sala, pero no la poesía tiene que hablar de eso que vamos a hacer, no. Por ejemplo, tomamos el té y entonces escuchamos la canción del té. Pobre María Cristina Rapp, pobre María Elena Walsh, digo, no escribió la poesía para que la usen para tomar el té así de manera obligada, sino que en todo caso, escuchar otra poesía, o ir diciendo versos de otras poesías, ¿no? O sea, desde esos lugares está proponiendo trasladarse a otro espacio a partir de una poesía, con una poesía, ¿no? En lo que los niños empiecen a escuchar una poesía. Entonces, bueno, las invito que miren, que lean La Casa del Aire, que tomen escenas, tomen actividades de escritura, las recuperen, las lean, se apropien. Seguramente que en el examen les vamos a pedir actividades de escritura, y que den cuenta de varias, de 2 o 3 actividades de escritura, para poder, bueno, sobre todo ver si han leído el texto de María Cristina y puedan en algún sentido resolver la didáctica de cómo se forman lectores leyendo poesía en el nivel inicial y escribiendo poesía en el nivel inicial. Bien, hasta acá esto que tiene que ver con poesía. Lean toda la bibliografía teórica, ¿sí? Y lean sobre todo La Casa del Aire, que es muy importante, ¿sí? Y no me quería ir antes sin recuperar un poquito la escritura de María Elena Walsh, ¿sí?, que es de la unidad anterior, pero nos había quedado pendiente, así que me parece importante que lo miremos, que lo revisemos. Ustedes tienen que leer todo Cuentopos de Gurubú y tienen que poder leer también Dailan Kirk, además de la poesía de María Elena Walsh, que es lo que estamos viendo ahora, pero vuelvo un poquito sobre la narrativa. Características de la escritura de María Elena Walsh. Bueno, sabemos que aparece a partir de los 60, es una escritura sumamente disruptiva, es una escritura que viene a romper un paradigma, que es el paradigma de enseñar deleitando, que ustedes lo tienen que leer en Díaz Rohner. A propósito de Díaz Rohner, ya voy a chequear que estén los 2 textos de Díaz Rohner, de Historia y de Literatura. Y frente a un paradigma de enseñar deleitando, enseñar deleitando, fíjense cómo aparecía la literatura allí, enseñando hábitos, enseñando valores. Aparece una escritora faro para nosotras, que es María Elena Walsh, ¿no?
Por supuesto con una concepción de literatura totalmente distinta para la época, en donde la propuesta es sumamente lúdica. Es el juego, es el humor, es el absurdo, es el nonsense, el sinsentido. Una propuesta que además, distinta de concepción de literatura infantil, concibe a la infancia y a los lectores y al hecho de la lectura, como diferentes, ¿no? Distintas a las del paradigma de enseñar deleitando. Aquí los lectores y las lectoras no son niños y niñas, y volviendo a la concepción de infancia, que leen para aprender a ahorrar, a ser buenos hijos, buenas hijas, a ser más obedientes, a prestar los juguetes, sino se lee para divertirse, se lee para incursionar otros mundos, se lee para entretenerse, ¿no? Para revisar este mundo, para pensar este mundo de otra manera. Bueno, mucha de su influencia tuvo que ver con la tradición inglesa de su familia. Está atravesada la escritura de Maria Elena Walsh por los relatos folclóricos de Inglaterra, ¿no? Sobre todo los limericks, que son formas de poesías muy estructuradas y muy interesantes para analizar, para recuperar. Ella ha escuchado los limericks y los relatos folclóricos de sus abuelas, y se los sabe, los conoce, les han divertido, le han provocado mucho placer, y por lo tanto reproduce, alimenta su escritura, su estilo personal, a partir de, o con el recuerdo de esos relatos ingleses, ¿no? El folclore inglés. El absurdo inglés es otra cosa que aparece allí. Ustedes han leído Alicia en el País de las Maravillas, han visto el absurdo, el trabajo con los tamaños, el hacerse pequeña, el hacerse grande, el absurdo que se propone en toda la novela de Alicia en el País de las Maravillas es encantador, ¿no? Es una niña que entra por una madriguera, ese es el primer absurdo, ¿no? Y que después cae, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí hay otro absurdo, ¿no? Y es más absurdo que además la niña piensa en los contenidos de sociales y de lengua y de matemática y de historia y de geografía, para poder calcular más o menos por dónde está, si ha llegado al otro polo o no, y hay un cuestionamiento hacia la escuela y hacia todo lo que aprende, que no le sirve ni siquiera para calcular la distancia y el lugar en donde está cayendo, ¿no? Bueno, Maria Elena Walsh indudablemente ha leído a Carroll, ha leído todo el folclore inglés, y eso alimenta su escritura, ¿no? Hay en el humor exageración, lo hiperbólico, ¿no? Lo exagerado en las enumeraciones, en las cantidades de, por ejemplo, no sé, de comida que come Dylan Kifke, la ridiculización de algunos personajes. Bueno, decíamos el otro día, tenemos el de la princesa Tsukimuki, su papá, el emperador. Bueno, hay una ridiculización del padre, ¿no? En la medida que el padre es el emperador, es el que da la orden, es el que hace todo, y sin embargo después tiene miedo, se hace chiquitito, etcétera, etcétera, ¿no? Lo ideológico, veíamos en ese cuento, la princesa Tsukimuki, cómo aparece allí una mariposota, dice, bueno, el lenguaje, el jeringoso, que se convierte, se transforma, se transvierte en un príncipe, ¿no? Entonces allí aparece ahí hay como un elemento, ¿no? De ideológico, ¿no? De Maria Elena Walsh, fuerte. Recupero de situaciones cotidianas, lenguaje oral, encadenamiento de hechos, bueno, el nonsense, que es el sinsentido. En el lenguaje aparece numeración, gitanjáforas, rimas, lenguaje de la oralidad, mucho lenguaje de la oralidad, palabras que tal vez ustedes no las reconocen porque no se usan tanto ahora, pero bueno, eran palabras muy usadas en esa época.
Y eso es todo una apuesta ideológica, ¿no? Utilizar palabras que usaba la mamá y el papá. Palabras que se usaban para hablar de las cosas, ¿no? Cuando yo digo, uy, qué plato, lo que pasó, qué plato. Bueno, la expresión qué plato tiene que ver con una expresión de esa época, bueno, yo la sigo usando, pero es una expresión de esa época. Entonces, que los niños y niñas tengan cuentos, tengan literatura, tengan poesía, en donde las palabras estén allí cargando las cosas, ¿no? Llenas de cosas, ¿no? En el sentido de que, como dice Graciela Montes, las palabras están repletas de cosas, no nombran una sola cosa, un solo objeto, sino en ellas aparece como palabras valija, ¿no? Un montón de sentidos puestos allí, ¿no? En esta operación de poder decir lo que decíamos antes del lenguaje silvestre, ¿no? La palabra vereda connota y sugiere muchísimas otras escenas, situaciones, en las que cada uno de los lectores y lectoras completará todos esos sentidos, ¿no? Cargada de sentidos, ¿no? Hay un plus de sentido, un sentido más, de acuerdo a quienes la decimos, la leemos, ¿sí? La escribimos. Bueno, la onomatopeya, ¿no? Pero no cuesta, porque hay muchos cuentos que tienen onomatopeyas y en general no son buenos textos literarios. Aquí está puesta para darle sonoridad, para darle vida al texto, ¿no? Para provocar la risa, para provocar el sonido. Bueno, el nonsense tiene que ver con el sinsentido, ¿no? Esto que ha mamado, que ha tomado Marilena Walsh del absurdo inglés, ¿no? El sinsentido, el juego, ¿no? De lo disruptivo de pensar algo, pero sacando el sentido que le damos en la vida real, digamos, ¿no? Y provocando ese otro mundo donde todo es diferente. Bueno, lo ideológico, es altamente ideológica la literatura de Marilena Walsh. Pensemos en El reino al revés, léanlo, léanla, analícenla y piensen en todo lo ideológico que aparece allí. Piensen en el nivel ideológico que aparece en Dylan Kifke, ¿no? Hay una crítica a varias de las instituciones, a la burocratización, bueno, a la relación de algunos adultos, etcétera, etcétera, ¿no? El género, bueno, el lugar de la mujer, decíamos recién de la princesa Tsukimuki, cómo aparece allí el lugar de la mujer, ¿no? Y el intertexto, bueno, con todas las obras del folclore, de la literatura, los clásicos del folclore, por ejemplo, tenemos El enanito y las 7 princesas, o las 7 Blancanieves, sería acá. Aquí me pongo a cantar un cuento popular, Martín Pescador y el delfín domador, fíjense, ahí está la canción Martín Pescador. Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka. Fíjense que ahí está la que les decía recién, ¿no? O sea, habla de princesas, habla de reyes, habla de Blancanieves, hay ahí una operación de diálogo con otros textos maravillosos en ese caso, ¿sí? Bien. Dejo de compartir. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Hay palabras del lunfardo, me preguntan. Sí, en los personajes de Dylan Kifke se puede ver la ridiculización de los personajes, tal cual. Sí, sí, sí. Aparecen ciertos personajes, sobre todo de la esfera pública, que son totalmente ridiculizados. Claro, y hay palabras tal cual. Por eso digo, palabras que se usaban en ese momento que no los conocemos. Sí, aparece la madre todo el tiempo que la quiere casar con él, tal cual, aparece allí el lugar de la madre, ¿cierto? ¿Sí?
O bueno, este bombero que habla todo en, en poesía, en verso, ¿no? Y el disparate de cada cosa que se hace, ¿no? Por ejemplo, no sé, Dylan Kipling se queda dormido arriba de una semilla, no me acuerdo la escena, y la semilla crece, crece, y entonces Dylan Kipling está allá arriba de la planta, y entonces para bajarlo, uno diría, bueno, ¿qué hacen para bajarlo? Bueno, hacen lo que nunca pensamos que iban a hacer, ¿no? O el personaje le tiene que dar aserrín porque le duele la pancita de Lankifke por todo lo que comió, y entonces en vez de ir a comprar un poco de aserrín o ver, no, ¿qué hace? O sacar de un árbol, no, ¿qué hace? Corta todas las sillas de la casa, los muebles de la casa, y después se quedan sin muebles, y la mamá se levanta, y en el aire se sienta y toma el desayuno, y el padre también, y en el aire corren, y corren esa silla imaginaria, y bueno, es un absurdo, una cadena de absurdos pero muy interesante. Así que está bueno que ustedes analicen Dylan Kipling. Seguramente en el parcial va a haber alguna pregunta de la importancia de esta escritora faro, Marilena Walsh, así que ahí van a tener que echar mano a cuentopos de Gulubú, a capítulos de Dylan Kipling, etc., ¿no? Toda la lectura de Dylan Kipling hasta el final, chicas, porque si no, citan solo el primer capítulo, y no hay un recupero de lo que ustedes han leído, tienen que leer toda la novela, así que si la citan, cítenla toda, o tomen varias escenas del absurdo, pero que digamos que demuestre que ustedes la han leído. Eso es muy importante en un examen, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. El próximo lunes directamente tendremos un poco más de folclore. A ver, déjenme mirar. No lo tengo el cronograma acá, pero vamos a trabajar un poco más de folclore. Vamos a empezar a trabajar folclore, sobre todo cuentos, mitos y leyendas, y después ya me queda otro lunes más de lengua, y ya tendrían el parcial, ¿sí? Así que, o la semana que viene directamente les doy un poco de folclore y lengua escrita, y ya deberían tener el parcial, ¿sí? Veo si puedo dar también la clase del martes para no andar tan apuradas, ¿sí? Y ya después tendrían el 19 el examen parcial, ¿sí? Bueno, si no tienen otra cosa, otra preguntita, dejamos acá. Comparto todos los PowerPoint. Es importante que busquen más poesías, y bueno, y que vayan a la clase de poesía, a la clase de práctica, porque seguro que van a tener allí poesías, ¿sí? Análisis de poesía esta semana. Bueno, las dejo. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau, nos vemos. Los jueves tengo consulta siempre 3:30, si necesitan. Allí estoy.